Buenos días. Vamos a empezar ya la celebración de la cuarta jornada internacional de estudios farnesianos. Esta es la cuarta. La primera se celebró en Piacenza, la segunda en Nápoles, la tercera en Palermo y esta que se celebra en Madrid lleva por título La descendencia de los farnesios todavía en el trono. El primer ponente es David Huidobro Sanz. Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Administración de Empresas por el IES. Universidad de Navarra, parte de cuyo programa realizó en The Facua School of Business, Duke University. Además, es diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Español de Estudios Nobiliarios. A pesar de su juventud, David cuenta con más de una docena de trabajos de investigación publicados, así como es autor del libro Miradas, Historias de la Guardia Civil en Burgos, editado por la excelentísima Diputación Provincial de Burgos, y sus investigaciones han sido recogidas en revistas como el Boletín de la Institución Fernán González, la Revista de las Órdenes Militares o la Revista Hidalguía, la publicación decana en materia de genealogía, heráldica y nobiliaria. Además, es ponente habitual en congresos científicos. En el año 2017, resaltar que resultó agraciado con el premio para el estudio de órdenes de caballería española Manuel Corchado Soriano, concedido por la Fundación Lux Hispaniarum del Real Consejo de las Órdenes de Caballería de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Finalmente, señalar que el ponente pertenece a varias corporaciones e instituciones nobiliarias, entre otras la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, la Real Asociación de Hidalgos de España. Asimismo, es miembro del Ateneo de Lugo, una de las instituciones culturales más antiguas de la provincia. Sin más, le doy la palabra a David. Buenos días, muchas gracias por la presentación y mi agradecimiento a los organizadores de esta jornada por la posibilidad que me brindan de presentar hoy esta ponencia que he titulado Los príncipes soberanos de Liechtenstein, la última casa real reinante en haber incorporado la herencia farnesiana. De la ilustre casa de Farnesio descienden numerosos de los actuales jefes de dinastías reales, tanto no reinantes, caso de los Borbón dos Sicilias, Borbón Parma y Braganza, como reinantes. Así, al presente, descendientes de los Farnesio ocupan los tronos de España, de los belgas. Hay que recordar que el rey de Bélgica es rey de los belgas, no de Bélgica, de Luxemburgo y de Liechtenstein, siendo esta última familia la más reciente en haber incorporado la herencia farnesiana, circunstancia esta que resulta hoy poco conocida. En concreto, no fue hasta el año 1938, con el ascenso al trono del príncipe Francisco José II, que un heredero de los Farnesio reinó en Liechtenstein. En la presente comunicación se procederá a exponer de forma sucinta la realidad actual del Principado de Liechtenstein y la historia de su dinastía reinante, para, a continuación, detallar el enlace genealógico de esta con los Farnesio. El Principado de Liechtenstein hoy. Enclavado entre Suiza y Austria, actualmente el Principado de Liechtenstein es uno de los 44 países del mundo que tienen la monarquía como sistema de gobierno. Se trata de un pequeño estado, con una extensión que abarca tan solo 160 kilómetros. Por poner un poco en perspectiva las dimensiones del país, señalar que la ciudad de Madrid tiene aproximadamente 600 kilómetros cuadrados, es decir, es 4 veces el tamaño de Liechtenstein, y un municipio como Colmenar Viejo, 182. O sea, esa sería la dimensión del territorio que abarca el país. Una población de cerca de 38.000 habitantes. Con una economía basada en la industria, los servicios generales y los servicios financieros, presenta uno de los más altos niveles de desarrollo y renta del mundo, con un PIB per cápita en el año 2017, según las Naciones Unidas, de $166.000, el más alto del mundo, por delante de otro pequeño principado, como es el caso del Principado de Mónaco. Se trata de una monarquía constitucional,
en la que tras la reforma de la Constitución del año 2003, el príncipe reinante ostenta las siguientes responsabilidades y poderes: desempeño de la jefatura del Estado, representación del Estado en todas sus relaciones con países extranjeros, derecho de indulto, derecho a disolver el Parlamento, derecho de presentar propuestas de iniciativa de ley al Gobierno, sanción previa con su firma de todas las leyes para que éstas puedan entrar en vigor, nombramiento del Gobierno de común acuerdo y a propuesta del Parlamento, derecho a destituir al Gobierno, necesario consentimiento por su parte para el nombramiento de nuevos jueces. Como vemos, tiene unas prerrogativas quizás ligeramente más amplias que las de otros jefes de Estado que son monarcas. Al presente, Su Alteza Serenísima, el príncipe Juan Adán o Hans Adán II, es el jefe del Estado. Si bien en el año 2004 encomendó a su hijo, Su Alteza Serenísima, el príncipe heredero Luis Valois, el ejercicio de sus poderes como soberano, que los ha venido ejerciendo hasta la fecha, preparándose para la sucesión al trono. Hemos de recordar que el padre del actual soberano siguió, digamos, la misma estrategia de preparación de su sucesor en el pasado, no abdicando, pero sí delegando los poderes en su hijo. Se trata de una de las familias reinantes más ricas del mundo, estimando Bloomberg, el proveedor de información financiera, su fortuna en cerca de 4,5 billones de dólares. Esta se compone, entre otros, de numerosas propiedades, tanto en Liechtenstein, donde destaca el castillo de Vaduz, su residencia oficial, como en Austria, 2 palacios en Viena y amplias extensiones de tierras agrícolas y forestales, así como una de las colecciones de arte más importantes del mundo, y el LGT Group, que según se afirma en su web, sería el mayor grupo de banca privada y gestión de activos del mundo, que es propiedad de una familia. Aquí podemos ver la página web de este grupo. Es interesante que, aunque son príncipes, en verdad podríamos decir que son unos príncipes banqueros, y yo me atrevería a decir que son más banqueros que príncipes. De hecho, pues, el patrimonio de 4.000 millones es bastante superior al presupuesto con el que está dotada esta Casa Real. Hablo de memoria, quizás esté equivocado, pero me parece recordar que el presupuesto que dedica el Principado de Liechtenstein al mantenimiento de la casa no llega al $1.000.000. Y pues un signo de la relevancia de esta función de banqueros es que tanto el hermano del actual soberano como el hijo segundogénito desempeñan funciones en el brazo financiero, en el LGT Group. Concretamente, el hermano del actual soberano es el presidente, mientras que el hijo segundogénito es el CEO del grupo. Breve historia de la Casa de Liechtenstein. La primera vez que se menciona la dinastía como Liechtenstein se remonta al año 1136, con Hugo de Liechtenstein, quien, según parece, tomó el apelativo familiar del castillo de Liechtenstein, sito al sur de Viena, Austria. Es decir, Liechtenstein no toma el nombre del Principado, no tiene origen en el Principado, sino que tiene origen en Austria, y es el Principado quien adopta la denominación de la familia que será la reinante. Aquí podemos ver una fotografía del castillo de Liechtenstein, que se construyó en el siglo XII. Después, por diversas circunstancias, dejó de estar en posesión de la familia de Liechtenstein, quien vuelve a adquirirlo a principios del siglo XIX y que lo reconstruye en el año 1884, siguiendo hoy propiedad de la misma. La línea genealógica ininterrumpida comienza con Enrique I de Liechtenstein, que fallece hacia 1255-1266, quien obtuvo en 1249 del entonces margrave de Moravia y más tarde rey de Bohemia, Ottokar II, el señorío sobre la localidad de Mikulov, en alemán Nikolsburg, hoy territorio de la República Checa. Esta concesión fue de gran importancia para la dinastía, ya que permitía añadir sustanciales propiedades en Bohemia a las que ya disfrutaba en Austria. En 1608, Carlos de Liechtenstein es agraciado con el título hereditario de príncipe imperial. A partir de entonces, la dinastía buscó obtener la inmediatez imperial, esto es, adquirir territorios que dependieran directamente del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
con el fin de lograr un asiento en la Dieta del Imperio. La Dieta del Imperio era una asamblea compuesta por 3 colegios, el de electores, el de príncipes y el de ciudades imperiales. Implicaba pues, una dependencia directa del emperador sin que hubiera un señor intermedio, como a veces ocurría en estos principados de Alemania. El príncipe Juan Adam o Hans Adam I compra respectivamente en 1699 y 1712 los territorios de Schlemberg y Vaduz, los cuales, por diploma imperial datado en 1719, fueron unidos y elevados al rango de Principado Imperial de Liechtenstein. Hasta esa fecha no existía Liechtenstein como concepto, es decir, se compran 2 territorios, se agregan y, como he señalado antes, adoptan la denominación de los titulares del mismo. Con la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, a consecuencia de las guerras napoleónicas y el establecimiento de la Confederación del Rin, en la que se integraría el Principado, se sentaron las bases de la soberanía del país. Es curioso que, a pesar de ostentar la dignidad de príncipes soberanos de Liechtenstein, muy parecido a lo que sucedía también con el Principado de Mónaco, no es hasta fechas recientes, en concreto hasta el año 1938, en tiempos del príncipe Francisco José II, que la familia fijó su lugar de residencia permanente en Vaduz, capital del Principado. Al final, hasta esa fecha, pues ellos vivían mayoritariamente en Austria, donde tenían y siguen teniendo un palacio muy importante y donde se situaba la corte imperial. Entonces, no es, digamos, hasta que desaparece el imperio austriaco y adquiere mayor función el tema bancario, que deciden trasladarse. Aquí tenemos una foto del castillo de Vaduz, donde actualmente viven los príncipes, un castillo medieval, un castillo bastante parecido al castillo en los que la casa tiene su origen. Los príncipes de Liechtenstein y su descendencia de la casa de Farnesio. La casa de Liechtenstein incorporó la herencia farnesiana en tiempos relativamente recientes, a raíz del matrimonio en el año 1903 entre el príncipe Luis de Liechtenstein y la archiduquesa Isabel Amalia de Austria. Luis de Liechtenstein era bisnieto aznado del príncipe Juan I de Liechtenstein y nieto materno del príncipe Luis II de Liechtenstein. Por su parte, la archiduquesa Isabel Amalia de Austria era hija del archiduque Carlos Luis de Austria y de la infanta María Teresa de Portugal. A través de esta última, descendiente de los reyes Felipe V de España e Isabel de Farnesio, es de donde viene la conexión de los actuales príncipes de Liechtenstein con la casa de Farnesio, tal como se puede ver en el árbol genealógico que les muestro. Entonces, digamos, como se ha señalado, Felipe V e Isabel de Farnesio pues son padres de Carlos III, que casa con María Amalia de Sajonia. A su vez, como es sabido, tienen a Carlos IV, que casa con María Luisa de Parma, que a su vez era pariente de Carlos IV, y ambos tienen a la infanta Carlota Joaquina de España, que casa con Juan VI de Austria, teniendo a Miguel I de Portugal, que casa con la princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, teniendo a la infanta María Teresa de Portugal, que enlaza con la Casa de Austria, con el archiduque Carlos Luis de Austria, teniendo a la archiduquesa Isabel Amalia de Austria, quien trae la herencia farnesiana a la Casa de Liechtenstein a través de su matrimonio con el príncipe Luis de Liechtenstein. En su unión, el príncipe Luis de Liechtenstein y la archiduquesa Isabel Amalia de Austria tuvieron, entre otros, al príncipe Francisco José, su hijo primogénito, quien con el tiempo ascendería al trono del pequeño principado con el nombre de Francisco José II, al suceder a su tío abuelo, el príncipe Francisco I de Liechtenstein. Aquí podemos ver un retrato de Su Alteza Serenísima, el príncipe Francisco José II, en el cual también se muestran las armas familiares de la casa. El príncipe Francisco José II nació en 1906 en el castillo de Frauenthal, en la región austriaca de Estiria. Su padrino de bautismo sería el propio emperador Francisco José I de Austria. A finales de marzo de 1938 asumió la regencia de Liechtenstein y a la muerte del príncipe Francisco I,
la cual tuvo lugar en julio de dicho año, el trono del país. En 1943 contrajo matrimonio con la condesa Georgina Norberta de Witsen, siendo este el primer enlace de un príncipe soberano que era celebrado en el país. Como hemos señalado, la vinculación de los Liechtenstein hasta principios del siglo XX con el territorio que señoreaban pues era relativamente limitada. Poco después, en 1945, la Casa de Liechtenstein sufrió las pérdidas de sus propiedades ancestrales en Checoslovaquia, al ser estas incautadas por los comunistas. Su reinado se destacó por fijar la residencia permanente del soberano en Vaduz, la capital del Principado, por haber mantenido a Liechtenstein como un estado neutral durante la Segunda Guerra Mundial y por impulsar el desarrollo económico del territorio. A su muerte, en el año 1989, asumiría el trono su hijo Juan Adán, a quien su padre, en vida, ya le había encomendado la labor de reorganizar los activos de la Casa de Liechtenstein en 1972. Como hemos expuesto al principio de esta conferencia, son príncipes, pero también banqueros con una importante fortuna, y los soberanos, pues aparte de señorear su territorio, pues dedican importantes esfuerzos a la gestión del territorio, de su patrimonio. Y le había confiado la responsabilidad de administrar el país en 1984. El príncipe Juan Adán II, actual soberano del país, nació en 1945. En 1967 contrajo matrimonio con su pariente lejana, la condesa María Aglae Kinsky de Wisnitz y Tetau, en cuya unión ha tenido, entre otros, al príncipe Luis de Liechtenstein. Aquí podemos ver un sello emitido con motivo de las bodas de oro de los actuales soberanos de Liechtenstein, en los que aparecen ambos, y al fondo el castillo familiar en Vaduz. Entonces, el príncipe Luis de Liechtenstein, su hijo primogénito, se encarga desde el año 2004 de la administración de los asuntos del Principado, al igual que había hecho su abuelo con su padre, como preparación para el momento en el que asuma el trono. El príncipe Luis de Liechtenstein nació en 1968 y contrajo matrimonio en 1963 con la princesa Sofía de Baviera. Aquí podemos ver una foto de ambos príncipes con motivo de su asistencia al enlace de la princesa Victoria de Suecia con Daniel Wesley en el pasado en Estocolmo. Entonces, en dicha unión han tenido 4 hijos, entre ellos al príncipe José Wenceslao, su heredero, que es este de aquí. Es quien en su momento, esperemos que dentro de muchos años, pues suceda a su abuelo y posteriormente a su padre en el trono del territorio. Y finalmente, para acabar esta presentación, hablar brevemente de la heráldica de los príncipes de Liechtenstein. Aquí tenemos el escudo de las armas de los príncipes de Liechtenstein. En el escusón tenemos, digamos, las armas familiares, las armas que antes veíamos en el retrato del padre del actual soberano. Vemos que se incluyen referencias a distintos territorios, al ducado de Troppau, al condado de Riedberg, a territorios silesianos, a Kröninger y la corona de príncipes. Pero como se observa en la figura anterior, a diferencia de otras casas emparentadas como los Farnesio, como puedan ser los Borbón de Sicilia en la actualidad, y como hicieron los Borbones españoles hasta el reinado de Alfonso XIII, las armas empleadas por los actuales soberanos de Liechtenstein no hacen mención alguno a su descendencia de los Farnesio. Esto es consecuencia de que, aunque descendientes de los mismos, su enlace se produce a través de una sucesión de matrimonios, como hemos expuesto, con distintas casas reales, los Borbón de España, los Braganza de Portugal, los Habsburgo de Austria, que es esta última casa la que emparenta con los Liechtenstein. Y bueno, muchas gracias por su presencia, y si ahora alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues es su oportunidad. Muy bien, David. Muchas gracias por la presentación. Sí. Pier Felici? Sí. Due domande. La prima, sono soddisfattissimo e spero che intendi bene il mio italiano. Sono soddisfattissimo della tua ponencia. Muchas gracias. Es perfecta, porque no se puede hablar solo de heráldica y no
se debe poder, que todos van a entender cosa es hoy en la realidad la familia de Liechtenstein. Es perfecta. Lui ha hablado del sentido más importante de Liechtenstein, que es el dinero. Es una dinastía de banqueros. Y otra cosa, tú vas a ser una esperanza para el futuro en nuestros estudios, en un mundo que no entiende más cosa es la ciencia documentaria de la historia. Y tú has entendido muy bien cosas son los farnesios, porque yo no pensaba que estaba aquí una persona que era a estudiar todas las dinastías europeas que tiene sangre farnesio. Tú has centrato el problema, porque con el casamiento con los Habsburgo va a ser en la casa de Liechtenstein toda Europa. Y los príncipes farneses son los padres de toda la dinastía europea católica, no protestante. Yo digo solo una palabra, bravo. Muchísimas gracias. Que vote usar por el futuro en otro congreso. Seguro, seguro que estaré presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierluigi. ¿Hay alguna pregunta más? Pues, si no, ya pasamos a la segunda ponencia, para que se sienten los participantes.